Nuestro tema de hoy es la doble autoría de la Biblia. Vamos a pasar del tema de la autoridad de la Biblia, que tratamos la semana pasada, y empezamos el tema de la interpretación de la Biblia. Los temas de la autoridad y de la interpretación de la Escritura están interrelacionados naturalmente. Por un lado, ¿de qué sirve tener un texto con autoridad si uno no lo puede entender? Y por otro lado, ¿de qué sirve esforzarse por entenderlo si al final es un documento meramente humano? Lo que necesitamos es una Biblia que sea un texto con autoridad, como un texto inteligible y que no se cumpla solo un aspecto. Y esto es lo que Dios nos ha dado misericordiosamente a medida que intentamos descubrirlo en estos días. Pero antes de que lleguemos a los principios principales de la interpretación, que será mi tema del próximo jueves, debemos captar la naturaleza del libro que va a ser interpretado. ¿Qué tipo de libro es la Biblia? Ciertamente es único. Ningún otro libro ni siquiera se le parece un poco, pero ¿qué es? Les voy a dar a ustedes una definición muy sencilla, cuyas implicaciones seguiremos considerando esta noche. Quiero darles esta definición. La Biblia es la palabra de Dios a través de palabras humanas. Y si miran el resumen podrán ver que el tema se divide en dos secciones, aunque ambas son muy desiguales. La primera es más larga que la segunda. Vamos a mirar primero la doble autoría de la Biblia, divina y humana. La palabra de Dios a través de palabras humanas. Y luego, en segundo lugar, pueden ver en la parte de abajo de la página el doble enfoque sobre la Biblia, humilde y reverente, porque es la palabra de Dios, pero cuidadoso y estudioso, porque se trata de palabras humanas. Los cristianos evangélicos siempre desean evitar los extremos opuestos de lo que ellos usualmente llaman fundamentalismo por un lado y liberalismo por el otro. Los que se llaman fundamentalistas declaran que la Biblia es la palabra de Dios y punto final. El hecho de que autores humanos hayan estado involucrados es irrelevante para ellos, porque creen que los autores humanos jugaron un papel pasivo, inactivo, y que se les habían suspendido sus facultades durante el proceso de inspiración. Ellos piensan que los autores bíblicos son algo así como instrumentos musicales, o como máquinas a las que se les dicta, o computadoras, y no consideran que los autores de la Biblia hayan jugado ningún papel de una manera activa, y menos aún consciente. Los llamados liberales, por otro lado, se van al extremo opuesto. Ellos declaran que la Biblia es la palabra de hombres y punto final. Es una biblioteca, dicen ellos, de libros escritos por autores humanos y contiene solo un destello ocasional de la inspiración divina. Pero yo quiero argumentar que ninguna de estas versiones de la Escritura es completa, porque ninguna de ellas es la versión que la Biblia da de sí misma. Entonces, hay una tercera manera. Un entendimiento evangélico dice que la Escritura es tanto la palabra de Dios como la palabra de los hombres. O mejor, es la palabra de Dios a través de las palabras de los hombres. Permítanme darles uno o dos ejemplos. Pensemos en la ley, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Algunas veces son llamados en la Escritura la ley de Moisés, pero también de vez en cuando son llamados la ley del Señor o la ley de Dios. Entonces, ¿es la ley de Moisés o es la ley de Dios? La respuesta es ambas. O miremos a los profetas. Jeremías, por ejemplo, introduce su libro primero, y antes que todo con estas palabras. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías.
Y en el siguiente versículo, Jeremías 1, verso 2, la palabra del Señor vino a Jeremías. Entonces lo que Jeremías habló o escribió eran sus propias palabras y las palabras de Dios habladas a través de él. O quizá el mejor contraste de todos está en Hebreos 1, versículo 1 y en 2 Pedro 1, versículo 21. En el comienzo de la carta a los Hebreos dice: Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces Dios habló a través de los hombres, y los hombres hablaron de parte de Dios. Y estas dos declaraciones no son incompatibles entre sí. Otro ejemplo. Dice en Isaías 1:20 y en algunos otros versículos también: el Señor mismo lo ha dicho. Pero en Hechos capítulo 3, versículo 21 dice: Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces, ¿a través de quién ha llegado la Escritura? ¿Acaso nos ha llegado de los labios de Dios o acaso de los labios de los profetas? Y una vez más, la respuesta es ambas. Dios habló por su boca, pero a través de los labios de los autores humanos de la Biblia. Para entender este punto C sobre la doble autoría de la Escritura, tenemos que estudiar estas dos verdades por separado. La Biblia es la palabra de Dios. En el conocido cierre en el Credo de los Apóstoles que habla sobre el Espíritu Santo se afirma lo siguiente: Él habló a través de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento por lo general introducían sus oráculos con algunas fórmulas bastante específicas, diría yo. Una era: vino a mí la palabra del Señor. Otra: así dice el Señor, o escuchen la palabra del Señor. Y los apóstoles del Nuevo Testamento hacían la misma afirmación, pero utilizaban las mismas fórmulas. La más cercana, creo yo, se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, que estudiamos la semana pasada, donde Pablo le agradece a Dios constantemente que cuando los tesalonicenses recibieron su mensaje, lo aceptaron no como la palabra de hombres, sino como la palabra de Dios, que obra efectivamente en los creyentes. Este es un apóstol de Jesucristo que afirma que Él es portador de la palabra de Dios. Es lo que Pablo afirma. La declaración clásica de la obra del Espíritu Santo en la obra de la inspiración de la Biblia se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dicho sea de paso, si quieren profundizar de alguna manera en este punto, les recomendaría un excelente libro que tiene el título de La autoridad e inspiración de la Biblia, escrito por el famoso B.B. Warfield, del Seminario Teológico de Princeton. Si mal no recuerdo, tiene un capítulo completo sobre 2 Timoteo 3:16 y sobre el significado de la palabra griega que se utiliza allí. La Nueva Versión Internacional traduce 2 Timoteo 3:16 con 4 palabras y es inspirada por Dios. Pero estas 4 palabras en español son una sola palabra en la frase en griego theopneustos. Theos es la palabra en griego que quiere decir Dios y neustos quiere decir aliento. Neuma es la palabra en griego para el aliento o espíritu. Entonces, ¿qué significa cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios? No significa que Dios haya soplado en los escritores, permitiéndoles escribir cosas inspiradas. Tampoco que Dios haya soplado en las Escrituras y que las haya transformado de documentos humanos en documentos inspirados. Lo que significa es que lo que los autores bíblicos escribieron
fue exhalado de la boca de Dios. Dios exhaló. Quizá deberíamos dejar de hablar de la inspiración de las Escrituras y más bien hablar de la exhalación de las Escrituras, porque fueron exhaladas de la boca de Dios. Esta referencia al aliento de Dios es congruente con otras referencias a la boca de Dios, a ella, a la palabra de Dios, porque el lenguaje humano es un aliento que transmite palabras por nuestras bocas. Esas palabras están relacionadas con el lenguaje y no es algo literal, por supuesto. Como Dios es espíritu, como el mismo Jesús lo dijo, no tiene cuerpo. Y como no tiene cuerpo, no tiene boca o aliento. Pero cuando los autores bíblicos se refieren a la revelación divina, con frecuencia utilizan el modelo del lenguaje humano. Dios habló a su pueblo. El lenguaje es la comunicación de nuestros pensamientos en palabras que salen de nuestra boca a través del aliento. Una de las mejores descripciones de esto en la Biblia se encuentra en Isaías 55. Isaías 55, versículo 8, Dios dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Versículo 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes y más altos que los cielos sobre la tierra. En otras palabras, nuestras mentes no pueden acceder a la mente de Dios. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, como los cielos están más altos que la tierra, que quiere decir una infinidad. Entonces es imposible para nuestras pequeñas mentes finitas escalar hasta la mente infinita de Dios. Es imposible para nuestras pequeñas mentes penetrar la mente de Dios. No hay escalera por la que podamos llegar hasta la mente de Dios. Si Dios hubiera callado, no habríamos podido saber lo que estaba pasando por su mente. De hecho, ni siquiera podemos leer los pensamientos ajenos. Si yo me parara aquí en el púlpito en silencio, ¿ustedes creen que podrían adivinar lo que yo estoy pensando? Inténtenlo. ¿Tienen idea de lo que yo pensaba? Pues les diré, estaba subiendo por el campanario de All Souls afuera. Pero ustedes no tenían ni la menor idea de qué estaba pensando, ¿verdad? Porque estaba callado. Pero en este momento ustedes saben exactamente lo que estoy diciendo porque estoy hablando. Y al hablar, estoy poniendo los pensamientos de mi mente en las palabras de mi boca. Las palabras de nuestra boca comunican nuestros pensamientos, lo que tenemos en mente. Es así como nunca sabríamos lo que hay en la mente de Dios si Él hubiera callado. Pero la buena noticia es que Dios no se quedó callado. Él ha tomado la iniciativa de hablarnos y revelarnos sus pensamientos. Entonces voy a volver por un momento a Isaías 55, versículos 10 y 11. Quiero que observen otra vez la referencia a los cielos y la tierra en esta analogía de la altura y la profundidad. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra, para hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así dice Dios, es también la palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá así con mis propósitos. Creo que mientras leí estos dos versículos, ustedes observaron que había dos referencias a los cielos y la tierra. La primera en el versículo 9 que dice, así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que los de ustedes. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, como los cielos están más altos que la tierra. Y el segundo ejemplo está en el versículo 10, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra. Miren que es la misma idea de que la palabra de Dios baja y cumple su propósito. Entonces la Escritura está inspirada por Dios.
porque Dios ha hablado y ha comunicado sus pensamientos en sus palabras por su boca y a través de su aliento. Ah, Ahora vamos al punto B, que es que la Biblia también es la palabra de los hombres. Hasta ahora hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios, pero también es la palabra de los hombres. Es esencial agregar esto si queremos tener una perspectiva bíblica equilibrada de la Escritura, porque el Espíritu Santo trató a los autores humanos de la Escritura como personas vivas, responsables, conscientes, activas y nunca como máquinas. Los fenómenos de la Escritura que tengo que explicarles muestran claramente esto, porque las Escrituras contienen historia y literatura y teología. Y quiero tomar estas tres palabras y ver cómo estos son los fenómenos de la Escritura y cómo muestran que la Biblia es también la palabra de hombres. En primer lugar está la narrativa histórica. Me pregunto si ustedes han pensado, me imagino que sí, ¿cuánto de la Biblia es narrativa histórica? Casi la mitad de las páginas de la Escritura se dedican a la narrativa histórica. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes, los dos libros de Crónicas, Esdras, Esther, Nehemías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos. Es bastante sustancial la historia. Entonces no pensemos que el Espíritu Santo reveló esta historia de manera sobrenatural a los autores bíblicos. No, los autores bíblicos tenían acceso a los documentos humanos de los cuales ellos citaban y que incluso incorporaron en su texto. Y han leído el primer capítulo de Esdras. Contiene el edicto que el conquistador persa Ciro emitió para permitirles a los judíos regresar a la tierra prometida. Este era el edicto de un rey pagano, pero Esdras lo toma y lo incorpora en su libro. Lucas es otro ejemplo. Lucas nos dice en el prefacio, en los primeros 4 versículos de su Evangelio, donde él explica su método, él cuenta sobre la cuidadosa investigación de la cual, o mejor, en la cual él participó. Escuchen a Lucas. Yo también he investigado todo esto con esmero, desde su origen. Entonces ahí no hay pasividad, porque él era un investigador esmerado e investigaba los datos. Los autores de la Biblia tenían un papel activo al escribir. La inspiración divina no era incompatible con la investigación humana. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo dirigía a los autores bíblicos en las investigaciones históricas, pero su inspiración no hizo que la investigación fuera innecesaria. Eso en cuanto a la narrativa histórica. Vamos a pasar en segundo lugar a la forma literaria. Bien, si la inspiración hubiera sido un proceso mecánico, donde el Espíritu Santo les hubiera dictado a los autores bíblicos, uno esperaría encontrar una uniformidad de estilo literario, incluso un estilo y un lenguaje distintivos del Espíritu Santo. Si era que él estaba dictando lo que quería decir, uno hubiera esperado que el estilo hubiera sido el mismo. Por el contrario, lo que encontramos en la Biblia es una extraordinaria diversidad literaria y, por ejemplo, tiene géneros literarios diversos, es decir, tipos diferentes de literatura. La narrativa que hemos visto, códigos legales, poesía, prosa, parábolas, salmos, proverbios, literatura de sabiduría, cartas, evangelios y apocalipsis. Una amplia variedad de tipos de literatura. También la Biblia incluye estilos diferentes. Algunos autores, incluyendo a Lucas, dicho sea de paso, escriben en un griego muy elegante y pulido. Lucas conocía mejor el griego que otros autores del Nuevo Testamento porque otros escriben en un estilo muy popular, incluso no con muy buena gramática.
El libro de Apocalipsis, si en algún momento pueden profundizar en el griego, está lleno de figuras gramaticales. Ah, hay otros autores que escriben con un estilo muy detallado y estudiado, como los epigramas en el libro de Proverbios. El autor de estos epigramas debió de haber pasado mucho tiempo para ponerlos en la forma adecuada, así que gastó tiempo en el estilo literario. Y la Biblia también contiene un vocabulario literario. Algunos autores tienen palabras y frases preferidas que usan todo el tiempo. Algunos eruditos listan las palabras que están presentes o ausentes en un texto de literatura para establecer la autoría. Entonces, estas características literarias como el género, estilo y lenguaje no desaparecieron con el proceso de la inspiración. Ese es el punto que estoy tratando de sustentar. Cada autor bíblico tenía su propio estilo y su propio vocabulario. Mirando los fenómenos de la escritura, ya vimos la narrativa histórica y la investigación que implicaba, y también vimos las formas literarias. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el énfasis teológico. En esta biblioteca que llamamos la Biblia, hay una gran variedad de énfasis teológico. Por ejemplo, no es casualidad que en el Antiguo Testamento Amós sea el profeta de la justicia de Dios, el profeta del amor de Dios sea Oseas, Isaías sea el profeta de la soberanía de Dios, y en el Nuevo Testamento no es casualidad que Pablo sea el apóstol de la gracia y la fe, que Santiago sea el apóstol de las obras, que Juan sea el apóstol del amor, y que Pedro sea el apóstol de la esperanza y del sufrimiento. Entonces el Espíritu Santo, como pueden ver ustedes, no suprime la personalidad de los autores bíblicos, ni deja por fuera, para nada, su estilo literario. Por el contrario, el Espíritu Santo prepara y le da forma a los autores bíblicos. Su herencia genética, su temperamento y su personalidad, su trasfondo, su crianza y sus experiencias. Entonces Él le da forma a los autores bíblicos de manera que transmite a través de cada uno de ellos una verdad apropiada y única. Por ejemplo, Dios le enseñó a su pueblo sobre su propio amor fiel, el amor del compromiso, con el pacto que Él había hecho con ellos, y les enseñó sobre este amor fiel a través del matrimonio roto de Oseas. Él tomó la experiencia de Oseas y la utilizó para transmitir la grandeza de su amor. Y por ejemplo, Dios enseñó sobre la universalidad del Evangelio, que la idea es que llegue a todas las personas de todos los lugares a través de los horizontes globales de Lucas. No es casualidad porque Lucas es el único autor gentil en el Nuevo Testamento, y es comprensible que él hubiera escrito sobre la universalidad del Evangelio. No sé si ustedes saben esto, es algo divertido. De los 4 autores de los Evangelios, Mateo, Marcos y Juan, se refieren al mar de Galilea, pero Lucas se refiere a él como el lago de Galilea, porque él había viajado por el Mediterráneo. Y en su perspectiva, Galilea no era un mar para nada, era solo una pequeña laguna, un lago. Ese es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo utilizaba la experiencia particular y los fenómenos de los autores bíblicos para transmitir a través de cada uno una verdad apropiada y única. La búsqueda cuidadosa de la investigación histórica, las diversas formas literarias, el énfasis teológico único, todos estos puntos demuestran que los autores bíblicos inspirados no eran tratados como máquinas, sino respetados como personas en posesión completa de sus facultades. Ahora vamos en el resumen al punto C, que dice que la Biblia es divina y humana. Es una unión del punto A y el punto B. Debemos mantener juntas la autoridad divina y humana de la Escritura e insistir en cada una,
sin contradecir jamás a la otra. Y no siempre es fácil hacerlo, mantener el equilibrio. Pero por otro lado, la Biblia es la palabra de Dios porque Dios habló a través de los autores humanos para determinar lo que Él quería decir, pero no para violar, ni mucho menos suprimir la personalidad de los autores humanos. Por otro lado, la Biblia es la palabra de hombres. Los hombres hablaron de parte de Dios, de manera que podían utilizar sus facultades humanas libremente, pero no podían distorsionar el mensaje divino que se daba a través de ellos. Entonces Dios habló su palabra a través de las palabras de ellos, de modo que las palabras de ellos eran simultáneamente las palabras de Dios, y como resultado lo que ellos dijeron es lo que Dios dijo. No podemos decir que una combinación así sea algo imposible. Varios escritores, tanto antiguos como modernos, tanto católicos como protestantes, han sacado una analogía entre la autoría divina y humana de la Escritura y la naturaleza divina y humana de Cristo. Claro está que ninguna analogía es perfecta. Y en este caso la imperfección es evidente porque la Biblia no tiene una deidad intrínseca como Cristo sí la tiene. Sin embargo, siempre me ha parecido una analogía útil porque tanto en Cristo por un lado como en la Escritura por el otro hay una combinación de lo divino y de lo humano que hay que afirmar estas dos naturalezas sin negar la otra e intentar perseverar en cada una sin sacrificar a la otra. Por lo tanto, Jesús es Dios y Jesús es hombre. No podemos afirmar su deidad de manera que neguemos su humanidad, ni podemos afirmar su humanidad de tal manera que neguemos su deidad. De modo similar, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de los hombres, y no podemos afirmar tanto su origen divino que neguemos la actividad libre que tenían los autores humanos. Pero tampoco podemos afirmar su cooperación activa de forma que neguemos que a través de ellos Dios habló su palabra. Decir que Jesús es el Hijo de Dios y punto final es verdad, pero es una verdad a medias y peligrosa. Incluso se puede convertir en la herejía del docetismo. La herejía del docetismo afirma que Dios fingió ser humano, pero que en la encarnación realmente no se convirtió en humano, sino que solo parecía ser humano. Entonces podríamos ser culpables de la herejía del docetismo a menos que agreguemos que Jesús era el Hijo del Hombre tanto como el Hijo de Dios. Y decir que la Biblia es la palabra de Dios y punto final es verdad, pero es una verdad a medias y peligrosa. Podría convertirse en la herejía del fundamentalismo, a menos que agreguemos que Dios habló a través de las palabras de los hombres. Entonces los cristianos no conciben la Biblia como los musulmanes conciben el Corán. Ellos creen que el Corán lo dictó Alá y que lo dictó a través del ángel Gabriel en árabe, y que Mahoma lo único que tuvo que hacer fue copiar el dictado. Nosotros no creemos que la Biblia sea así, y tampoco concebimos la Biblia como los mormones conciben el libro del Mormón, inscrito en palabras de oro y descubierto completo y listo por Joseph Smith. Nosotros creemos que la Biblia es tanto la palabra de Dios como la palabra de los hombres. Y por un lado, Dios habló su palabra a través de los hombres, y por otro, los hombres hablaron de parte de Dios. Ambas proposiciones son verdaderas y ninguna contradice a la otra. Pido disculpas porque he repetido esto muchas veces, pero es bueno que quede bien grabado en nuestras mentes. Todo esto es la primera parte de nuestro estudio de hoy sobre la doble autoría de la Escritura, pero ahora vamos a terminar el resto del tiempo hablando del doble enfoque hacia la Escritura.
La doble autoría exige un doble enfoque, porque debido al tipo de libro que es la Biblia, que tiene autoría divina y humana, debemos acercarnos a la Biblia en dos maneras diferentes, pero complementarias. Como la Biblia es la palabra de Dios, debemos leerla de una forma como no leemos ningún otro libro. La leemos de rodillas, con una disposición humilde, reverente, en oración y sometida. Pero como la Biblia también es la palabra de hombres, debemos leerla como leemos cualquier otro libro, dándole una atención detallada y cuidadosa, con una disposición seria, estudiosa y diligente. Quiero profundizar en estos dos aspectos en el orden contrario, porque el segundo enfoque es el que nosotros como evangélicos tendemos a descuidar. Vamos a mirar como punto A el enfoque del estudio. Todavía conozco ocasionalmente a líderes cristianos, predicadores, que suelen tomar a mal cuando se los exhorta a estudiar. Ellos piensan que es incompatible con la unción del Espíritu Santo. Ellos se imaginan que si en realidad confían en el Espíritu Santo, estudiar va a ser algo superfluo. Algunos incluso citan a Jesús en su palabra cuando dice: no se afanen por lo que van a decir o a hablar, porque en esta hora se les dará lo que han de decir. El Espíritu Santo les dirá, etc. Pero el contexto de esta preciosa promesa de Jesús es el tribunal y no la iglesia. Es una promesa hecha al prisionero en el tribunal y no al predicador en el púlpito. Entonces consideremos algunos personajes que nos exhortan a estudiar, a tomar nuestros estudios más seriamente. Primero, Calvino. Nadie será nunca un buen ministro de la palabra de Dios a menos que primero sea un erudito, es decir, un estudiante. El gran Spurgeon, predicador bautista de finales del siglo XIX, aquel que ya no siembra, dice él, en el estudio, no cosechará en el púlpito. El obispo Phillips Brooks, líder americano, también más o menos en la misma época, a finales del siglo XIX, dice: aprendan a estudiar por el bien de la verdad. Entonces sus sermones serán como salir por una fuente y no como bombear una bomba. Martin Lloyd-Jones, quien fue mayormente conocido en la década del 50 y del 60 en Londres, dice: siempre encontrarán que los hombres a quienes Dios ha usado notablemente han sido aquellos que han estudiado más, aquellos que han conocido la Escritura mejor y que le han dado tiempo a la preparación. El último ejemplo es Billy Graham, en Londres en 1979, cuando se dirigía a una gran multitud de ministros en Central Hall, Westminster. Si volviera a vivir mi ministerio otra vez, dice, haría 2 cambios. En ese momento el ambiente estaba eléctrico. El evangelista más conocido del mundo necesitaba hacer cambios en su ministerio. Sí, dijo, he predicado demasiado y he estudiado muy poco, y si pudiera hacer cambios, estudiaría 3 veces más de lo que he hecho. Y en segundo lugar, le daría más tiempo a la oración. Si lo pensamos bien, estas eran las 2 prioridades de los apóstoles, como quedó registrado en Hechos 6, que dice que ellos se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces ese es el enfoque del estudio. Ahora ve el enfoque de la humildad. Como la Biblia es la palabra de Dios, debemos acercarnos a ella como no nos acercamos a ningún otro libro. Nos arrodillamos ante el libro abierto, no porque adoremos la Biblia. Los evangélicos no son biólogos adoradores de la Biblia, sino porque adoramos al Dios de la Biblia y nos postramos ante Él en total humildad. Necesitamos una combinación de ambos. Creemos que el Espíritu Santo, que es el autor divino de la Escritura, es también a la vez el intérprete divino.
También recordamos las palabras de Jesús que dijo que Dios se esconde de los sabios e inteligentes y se revela a los niños a quienes se acerca con humildad. Entonces, nos humillamos ante Él, nos sentamos a sus pies como María en Betania y escuchamos su palabra. Le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente que está oscurecida para romper los prejuicios y las defensas culturales. No solo aplicamos nuestras mentes en forma exclusiva al estudio del texto, sino que oramos por la luz y por el entendimiento. Eso me lleva a la conclusión de esta noche. Estos son los enfoques complementarios sobre la Escritura. Así como para tener una comprensión verdadera y equilibrada de la naturaleza de la Escritura, debemos combinar sus elementos divino y humano. Así también para tener un enfoque verdadero y equilibrado de la Escritura, debemos combinar el estudio y la oración. Pero algunos cristianos son buenos estudiantes, y gracias a Dios. Solo basta con mirar los escritorios de sus estudios. Están llenos de concordancias, comentarios y el resto. Diccionarios y libros de referencia. Son muy buenos estudiantes, pero muchos de ellos no oran mucho. Y hay otras personas que cometen el error contrario. Son grandes personas de oración, como Santiago, el obispo o líder de la iglesia de Jerusalén, de quien Hegesipo dijo que oraba tanto que sus rodillas se volvieron tan duras como las de un camello. Bueno, no es que yo esté recomendando esto, no. Pero estas que son grandes personas de oración no siempre estudian tanto como debieran hacerlo. Entonces debemos combinar los dos. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos que expresan esto, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. El ejemplo del Antiguo Testamento está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, cuando dice, un mensajero celestial le dice, Daniel, no tengas miedo. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Eso fue lo que le dijo. ¿Sí ven la combinación? Proponerse ganar entendimiento y humillarse ante Dios. El ejemplo del Nuevo Testamento equivalente al pasaje de Daniel es 2 Timoteo 2, versículo 7, donde el apóstol le dice a Timoteo, reflexiona en lo que te digo, medita, piensa muy bien en ello y verás que el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Entonces Él nos da la comprensión, pero nosotros tenemos que estudiar. De manera que el estudio y la oración van juntos, que la humildad y la diligencia y lo que Dios ha unido, no lo separe nadie.